bandera. Mi padre me contó que él decidió que yo naciera después que lo aprobó una asamblea. Si habré tenido asambleas, yo. Asamblea eran las de antes. Me acuerdo patente de unas 6 meses y medio deliberando de corrido. Estábamos todos. Segredo, Molina, Molinari, Figueredo, Varela, los dos Varela, José Pedro y Odulio. De los santos de los últimos días, Jesucristo en persona. Muy bien, señores, aquí estamos. Silencio, por favor. Aquí estamos, nuevo bloque de 678. Vamos a ver una nueva sección. Se llama Efemérides Recientes. Lo vemos, dale. Efemérides Recientes. Continúa su camino la exitosa sección que debutara hace algunas semanas. Empecemos a repasar entonces lo que ocurría en días como estos, pero hace algunos años atrás. 29 de abril de 2010. El muerto de Morales Solá. El cómplice del genocidio Morales Solá intentaba instalar que este gobierno democrático iba a terminar matando a un periodista. ¿Hace falta agregar algo más? No creo que el gobierno no tenga nada que ver en esto, como se dijo ayer algunos legisladores del oficialismo en el Senado. Quiero decir que si nos quieren callar con esto, no lo van a lograr. No nos van a callar aún cuando esta lamentable saga tenga que terminar con un muerto si es que el gobierno así lo decide. 19 de abril de 2009. En el contexto del lockout agromediático, esta charla entre Grondona y Violcati resumía a la perfección el tufillo destituyente que se respiraba por esos días. Vos querés decir que el gobierno de Kirchner va a durar, para mí, 2 años más, O sea que 2 años son muy duros. 2. Y esa pinza... ¿Te parece? ¿No son 2, 3? ¿Cuántos son? No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar, pero... No sé qué va a pasar, ¿eh? Hay un señor que se llama Cobos, ¿no? ¿Eh? Sí, radical es la hora, existe ¿no? Un señor que anda radical por ahí. es la hora. Sí, dice que es vice. Sí, está bien. 22 de abril de 2010. El monopolio intentaba meter miedo con la supuesta noticia de que habría un atentado contra su candidato de aquel momento, Julio Cobos. ¿Puede haber un atentado contra Cobos? La Unión Cívica Radical teme que haya un ataque contra el vicepresidente. La Unión Cívica Radical teme que pueda haber un atentado contra Julio Cobos. Julio Cobos puede ser víctima también de un atentado a raíz de este enfrentamiento que tiene con el gobierno. El kirchnerismo y sus aliados siguen avanzando sobre el vicepresidente Julio Cobos y no son pocos los que lo quieren empujar fuera del gobierno. Se conoció un pronunciamiento del radicalismo sobre la posibilidad de un atentado contra Cobos. 23 de abril de 2009. En la Feria del Libro, Macri, mientras era abucheado, nos regalaba una sonrisa. Esto va también de la mano con haber declarado... Va de la mano con haber declarado el Día del Lector, el Día del Nacimiento de José Luis Borges. 27 de abril de 2011. Hermosa velada de 678 con Eve y Estela de invitadas para recordar a Néstor. Fue la única vez que Eve y Estela concurrieron juntas a un programa de televisión. Tenemos la presencia de 2 enormes de los derechos humanos en la historia argentina, la señora Eve de Bonafide, la señora Estela de Carlotto. Muchísimas gracias a las dos por haber venido. Él siempre quiso tenernos al lado, siempre nos llamó el día que cumplió 60 años, nos invitó, fue una fiesta muy linda, lo llamó Chávez en ese momento, y fue un cumpleaños sencillo, no era que, porque gastar mucho no gastaba, sí. Y lo pasamos muy lindo, porque estaba muy bien, pero él había salido de un episodio bastante fiero de su salud. Y a mí se me ocurrió decirle 2 cosas. Le digo, bueno, Néstor, ¿cuántos años? 60, me dice. Ah, Geronte. Entonces, pasaste, le digo, al gremio nuestro, y si me permitís, a partir de ahora te voy a tutear. Bueno, sí, como no, Estelita, bla, 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 como era él, ¿no? Y que saludaba a los pingüinos, así con la mano arriba.
Y le digo, bueno, pero cuídate, por favor. Y a eso sí que no le gustó. No le gustó que le dijera que se cuide porque dijo, yo me cuido. Si no, no estaría. O sea, como diciendo, nada de consejos, ¿no? Y fue por eso que él siguió trabajando hasta entregarse. Creo que lo que más tenemos que hacer es imitarlo. Más que recordarlo y quererlo profundamente, hay que imitarlo. Todos los días en esta sencillez y en esta humanidad que él tenía tan grande que nos dimos cuenta, o muchos se dieron cuenta después que ya no está él, ¿no? Pero ese es el compromiso. Yo creo que nos dejó este compromiso y que lo tenemos que valorar y llevar adelante y mostrarle a los jóvenes, ¿no?, que los compromisos y la rebeldía son necesarios para alcanzar los objetivos. Si las madres no hubiéramos sido rebeldes, no tendríamos lo que tenemos, porque no hubiera sido posible. La rebeldía hizo que tengamos lo que tenemos. Bueno, muy bien. Buen momento ese de Eve y Estela que estábamos viendo recién. Ahora me quedé pensando en que yo, por ejemplo, lo del atentado a Cobos no me lo acordaba muy claramente. Yo tampoco. No ¿Alguien tenía. se acordaba? Pero tiene una utilidad, digamos, ¿no? Como hay una, digamos, ver esta sección, hay una noción de actualización también de dónde estábamos parados, digamos. Pero ¿no? además es el supuesto atentado a Cobos, que realmente parece ficción, no sé, retrospectiva, está enganchado con ese diálogo antológico entre Grondona y Violcati. Creo que es la expresión o la escena de golpismo explícito más notoria que se ha dado en algún medio de comunicación, no sé si en el mundo, porque que alguien juegue socarronamente con esa posibilidad. Recordemos que eso era previo a las elecciones legislativas del 2009, que perdió el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, claro, ¿no? claro. Que fue determinante para que después se armara el Grupo A y bueno, todo lo que pasó, que fue infructuoso. Pero esa puesta en escena es muy fuerte. Maravilla Martínez, perdóname, hacía stand-up y estos dos hacían stand-down. Le digo porque estaban sentados, claro, el chiste, porque se puede prestar una doble interpretación. Pero lo de Cobos me parece que siempre fue un autoatentado, ¿no? Es decir, él atentó siempre contra sí mismo. Aún cuando votó no positivo, digamos. Me da la sensación de que la historia lo puso en determinado lugar y él nunca pudo. Pero no le salió el autoatentado tampoco. No, pues ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera eso. Pero yo creo que siempre, aún sus decisiones con esa forma tan particular, ¿no? Digamos que un padre psicoanalista lo debe conocer mejor que yo, pero digo, aún esas decisiones fueron algo que lo superaron. Me parece que él nunca pudo. No, nunca, siempre se autoboicoteó y autoatentó. Perdón, esa secuencia, no quería decir esto nada más, esa secuencia que cada uno hizo un comentario de algunas, prueban el vértigo de este momento político. Pasaron 2 o 3 años de eso, ni siquiera nos acordábamos de ese tóxico mediático, del puesto. La imagen de Morales Solá en el Congreso ese, anunciando no sé qué catástrofe de la libertad de prensa. Fíjense qué impresionante. Esto es lo que hoy hablaron al comienzo cuando hablaban de que está el futuro, y creo que Nora lo marcó también. En realidad está el futuro. Creo que nosotros, si seguimos hablando del pasado, vamos a quedar antiguos. A ver, Paira, ¿qué te parece vos? No, bueno, sí, tal cual. Siguiendo con lo que decía Orlando. Creo que, a ver, son tan empleados del monopolio que terminan como ridículos. Digamos, Joaquín Morales Solá, lo de Grondona, digo, la verdad que le hacen muy mal. Ellos hablan de calidad institucional, hablan de, no sé, como que son la seriedad de la Argentina, y la verdad que son un mamarracho. Y calidad institucional es lo que hace Cristina, con más producción, más trabajo, más educación, más seguridad social. Viven y tratan de confundir a la gente, y por suerte no les está saliendo bien, no les sale bien, lo que decía Nico hoy, y por eso tuvimos un Vélez y una fiesta y un clima de festejo como el que tuvimos. Y en relación a lo último, a Eve y a Estela, y para mencionarlo y para hablar de Néstor un poco, digo, como el padre de muchos, en un montón de sentidos, ¿no?
es cierto, quizás Néstor no se cuidó tanto él por cuidar a 40 millones de argentinos. Así que gracias desde donde esté. A ver, Nicolás. No, a mí me llamó la atención Macri festejando el Día del Lector. Es como Samir festejando el Día del Vegetariano, ¿no? Es una contradicción en términos más allá del fallido sobre el nombre de Borges. Nada, eso. Es verdad que es raro. No sé cuántos libros ha leído Macri en los Es últimos que me años. dicen que no tiene biblioteca en No, su yo casa. en realidad no leyó mucho porque estuvo muy ocupado gobernando la ciudad de Buenos Aires, pero... No, cuidando a Antonia, Antonia lo desvela. Claro, lo desvela y lo deja muerto. Como decía Leo. No hace falta, tiene uno que le dice, así que no necesita Le va leyendo los cuentos de atrás. Eso punto. Pero una cosa que... Dos cosas en realidad. Joaquín Morales Solá, Grondona... Digo, la falta de respeto a las instituciones es una conducta en su historia, digamos, ellos fueron parte o cómplices de las dictaduras y siempre que pudieron estar en contra de los intereses del pueblo, ellos estuvieron dando una mano, digamos, ¿no? Desde su lado. Y después otras imágenes que se me venían a la cabeza del conflicto con los patrones del campo y demás, con esto de Cobos que yo tampoco me acordaba realmente, pero sí me acuerdo de la leche tirada en la ruta, sí me acuerdo del cacerolazo ese martes de marzo, donde en el medio de la Plaza de Mayo estaba Cecilia Pando y grupos de skinhead, digamos, y una cantidad de cosas ahí articuladas tratando de destituir. Me acuerdo también, y hablando de Néstor en la Plaza de Mayo, creo que fue para después. 9 de junio. 9 de junio, Néstor en la Plaza de Mayo defendiendo la democracia con el cuerpo, con todos los ministros y demás. Me acuerdo que pasaron muchas cosas, y esto lo decía Cristina en el acto de Vélez, en el discurso, que nadie, en realidad todos pensaban que esto ya estaba enterrado, en realidad todos apostaron a que esto se iba a caer en ese momento y muchos hablaron de más, ¿no? Digo, y hoy... a partir de la convicción política, que es lo que decía la presidenta en el discurso, pero también del apoyo popular y de centralmente defender los intereses del pueblo, hemos revertido eso que los medios todavía se empeñan en mostrar y que hemos mostrado nosotros la otra contracara que tiene que ver con Vélez y con la fiesta del pueblo. Está clarísimo. Muy bien, próximo informe de 678, Correa versus la CNN, lo vemos. Correa sacó de paseo a conductor de la CNN. El presidente Juan Manuel Santos obtuvo, por la preparación, obviamente, de esta cumbre y ser el anfitrión de la Cumbre de las Américas, una portada en la prestigiosa revista Time. Mucha gente lo ve no solo como el regreso de Colombia, sino también como la posibilidad de poner a Juan Manuel Santos como estratega regional, como un líder regional. No creo que sea la revista Times y su portada la que decida si regresa un país o no al concierto internacional y todas las cosas que se dicen, ¿no? Lo que digo es que la revista Time, que es una revista estadounidense, alaba el hecho de que América Latina, y en este caso Colombia, ha crecido y se ha portado ya como nos dio la revista Time un elemento que demuestra, digamos, una democracia sólida en las Américas. Ah, qué bueno, esta es la revista Time en la que certifica la buena conducta, el buen comportamiento económico y la buena pero eso postura lo dijo democrática. Usted. Eso lo dijo usted, no ¿Sabe lo digo cuántos yo? latinoamericanos leen aquí la revista Time? Ya empecemos a pensar en función de nuestras propias realidades, nuestras propias necesidades, a superar un poquito, con todo respeto, ese neocolonialismo. Caminemos con nuestros propios pies, como decía José Gervasio Artigas. O sea que a usted no le agradaría incluso ser portada de la revista Time, no le interesa. Ni me va ni me viene. Okay. A mí Muy lo que bien. me interesa es lo que piense mi mandante, que es el pueblo ecuatoriano y los pueblos de nuestra América. En una de las raras y pocas entrevistas que logré encontrar en la internet, su esposa dijo que ella no quería ser primera dama. Fue una decisión de ella, pero también nuestra, del equipo de gobierno, porque nos parece lo más anacrónico, hasta ridículo, que esto es primera dama. Primero es sexista, porque si una mujer llega de presidente del Ecuador no va a haber primer caballero. Fue intendente de Río Gallegos, gobernador 2 veces, presidente de la Nación, diputado nacional, es ahora el primer esposo. Es, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas de... Está bien, primer esposo queda mejor que primer damo, por lo menos. Eso lo tiene que reconocer. Es muy ortodoxa usted, ¿no? ¿Cómo? Es muy ortodoxa esa frase. Muy ortodoxa. Y yo ¿Y soy... qué, tiene otro esposo, Cristina? No. Segundo, es excluyente. Entonces, si hay una primera dama, quiere decir que hay una segunda, tercera, cuarta dama. Usted va a Europa, usted no conoce la esposa del primer ministro, el presidente, nada de eso. Que debe haber este anacronismo llamado primera dama. Vamos a ser claros, todo el mundo quiere ver a la mujer de Sarkozy. Bueno, entonces no, es un caso muy especial. Yo le tengo que aclarar. Me adhiero a porque eso. Es la excepción que confirma la regla. Una de ellas.
Bueno, a ver, sí, Dante, dale. Sí. No, lo retomo con algo que habíamos, un informe de la vez pasada, que era cómo se retroalimentaban los diarios Clarín con El País, o los diarios españoles con los diarios argentinos. Y la pregunta esa del ¿quién es el que legitima ese cómo nos miran afuera? ¿No? ¿Cómo nos miran afuera? ¿Quién es? ¿La revista Time la que legitima eso? ¿Cómo se ve en este caso, digo, a Colombia, o como podría ser cualquiera de nosotros? Podría aparecer Kichilov seguramente en cualquier momento, el marxista Kichilov, el oriundo del marxismo, ¿no? Y digo, pero creo que todavía, digamos, da la sensación de que la transformación que se está dando en Argentina con respecto a esa especie de duda o ese escepticismo sano que tenemos frente a los medios, todavía no se da en otras partes del mundo y no se da cuando miramos hacia otro lado. O sea, todavía parece que estamos pendientes de lo que dice un diario extranjero, suponiendo que lo que dice ese diario es lo que efectivamente están viendo, lo que efectivamente está sucediendo. Creo que hay que romper todavía también con las corporaciones que no son solamente en Argentina, no existen nada más que acá, sino que están en todo el mundo. No, y que tiene que ver con la discusión que nosotros damos en todos los planos, y Cristina siempre lo plantea cuando habla de los organismos multilaterales y demás, cuando vienen a fijarnos el Fondo Monetario Internacional, vienen a fijarnos agenda, con qué criterio, con qué paradigma, desde dónde. Hoy lo vemos con el paradigma de los países europeos o las democracias europeas. Todo eso se cae, me parece que empezar a pensarnos en nuestra América, como decía Rafael Correa, empezar a recorrer nuestro pasado, nuestra historia, nuestra tierra, digamos, hace que este proyecto político que hoy vive la Argentina, pero que también vive en todos los países de América del Sur, tenga cada vez más consistencia. A mí me parece, Correa decía una cosa y lo engancho con el tema de la juventud y la participación política, que él planteaba que nosotros, dice él, en América Latina tenemos los gobiernos, pero no tenemos el poder, no tenemos la totalidad del poder. Y esto me parece que es algo central que Néstor también hizo acá. Dijo, desde el gobierno se puede pelear contra el poder. Hoy José Nathanson creo que escribe algo sobre eso, y a mí me parece que es algo que nosotros lo venimos viendo. Desde el gobierno se puede enfrentar al poder, y eso es algo que por supuesto a las generaciones jóvenes atrae, y que tiene que ver con esto que él decía, de que no cualquier joven, sino jóvenes que piensan de determinada manera, participan. Así que me parece que está bueno pensarnos en nuestra América, ¿no? ¿Nora? Sí, a mí me impactaba ese diálogo entre Correa y el corresponsal de la CNN, porque creo que pone en evidencia dos lógicas absolutamente distintas, ¿no? Una lógica de cambio innovadora por parte de Correa, diciendo, a mí no me interesa lo que diga la revista Time. El otro se queda sorprendido porque en realidad es un representante cabal del establishment. ¿Qué le importa a la CNN? Es lo que representa la revista Time, no hay otra cosa posible. Pero me parece que uno no toma conciencia del cambio real que hay en el mundo, en el cual Latinoamérica es una patita muy chiquita, pero en rigor hay todo un poder que ha sido hegemónico de Occidente durante todo el siglo XX, que está realmente en decadencia. El otro día un compañero de la radio, Néstor Restivo, daba las cifras de lo que implica hoy la economía mundial en la proyección de crecimiento del 2012. El 35% del crecimiento del 2012 lo representa China, el 11% India, ¿no? Esto es la mitad del planeta, y esto no es compensado por lo que diga Estados Unidos. Sí, más allá del poder militar que sigue teniendo Estados Unidos como gran potencia todavía, digamos, remanente de lo que fue el poder en el siglo XX. Voy a agregar un datito más a esto. El 35% China, el 11% India, en total el BRICS es casi el 60% entre los 5 países. El G7, los que eran los 7 países más poderosos del mundo hasta hace 10 años, el 9% del crecimiento mundial. Bueno, entonces, mira vos. Y esto en los medios de comunicación no se refleja. No, habría que hablar muchos temas a partir de eso, Exactamente. ¿no? Así estamos, ya nos vamos a un corte. En un ratito volvemos, dale.